Muy bien, bueno, pues entonces bienvenidos a la séptima sesión. Eh, en este caso vamos a revisar el tema de gestión de riesgos como parte de nuestra formación de responsables sanitarios, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ¿se acuerdan que previamente nosotros ya tenemos un documento que se llama procedimiento para la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces vamos a ir como sesiones anteriores interlazando este documento y lo que vamos a ver en esta presentación, ¿de acuerdo? El objetivo principal de este curso es que adquieran los conocimientos tanto teóricos como prácticos, de tal manera que puedan aplicar una gestión de riesgos que les ayude como responsables sanitarios a garantizar la calidad y la integridad de los medicamentos y demás insumos para la salud que se comercializa en su establecimiento, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a ver primero fundamentos de gestión de la calidad, luego nos vamos a ir a ver los principios de gestión de la calidad que están relacionados con todo lo que estamos revisando, vamos a ver otro fundamento que es pensamiento basado en riesgos. Ujú. Y luego vamos a brincar al marco regulatorio que le aplica a los almacenes, que finalmente lo hemos venido manejando en todas las sesiones, como la Ley General de Salud, la norma 059, algo de la NOM 241, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que tiene que ver con el suplemento eh, que le corresponde a los almacenes. Ujú. Y por último, el reglamento de insumos para la salud. Bien, normalmente cuando el Secretaría de Salud a través de COFEPRIS nos revisa este enfoque o este requisito, lo que ellos van a buscar es si contamos con un sistema de gestión de riesgos de calidad, ¿de acuerdo? Que asegure de manera científica, porque nos vamos a basar en una metodología, y que también asegure de manera sistemática las acciones que el establecimiento toma para, primero, identificar los riesgos, después tomar acciones para mitigar los riesgos y por último, cómo va a controlar los riesgos de las posibles fallas en la operación, en los procesos y en general en el sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Todo esto, acuérdense que son riesgos a la integridad, a la calidad de los medicamentos y demás insumos para la salud. Entonces, para poder cumplir con esta parte, vamos a ver esa metodología, ¿de acuerdo? Algo que también nos van a volver a, nos van a preguntar como parte del seguimiento es si el establecimiento ocupa alguna herramienta de análisis que asegure la gestión efectiva y lógica de las prioridades de los riesgos establecidos y qué estrategias va a tomar. Ujú. También va a revisar que contemos con un procedimiento que nos ayude a evidenciar la implementación de la gestión de riesgos, la capacitación y calificación del personal en cuanto al sistema de gestión de riesgos. Y aquí van a ver que va a haber calificación del personal encargado del sistema de gestión de riesgos. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a tener que nombrar un comité técnico de calidad, que es esta figura responsable de la gestión de los riesgos. Normalmente, bueno, ahorita que avancemos, lo vamos a ver cómo vamos a armar este equipo, ¿de acuerdo? Y también van a revisar si se considera o si se consideró el resultado del análisis de riesgos como base para elaborar el plan maestro de validación. Eso lo vamos a conectar después con la parte de calificación y validación. Sin embargo, en esta sesión sí vamos a abordar un poquito esa manera de considerarlo en el plan maestro de validación, ¿de acuerdo? Y bueno, también lo que van a revisar es si se considera el análisis de riesgos para como parte de la evidencia técnica para tratar las desviaciones o cambios críticos en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y aquí viene pues conectado qué acciones preventivas vamos a tomar y qué acciones correctivas o de contingencia estamos tomando cuando se nos presenta un riesgo, ¿de acuerdo? También van a evaluar que se cuente con un método eficiente de comunicación
que asegure que se está realizando un análisis correcto y que las acciones se documentan. ¿Para qué? Para que estén disponibles como parte de la información documentada, como parte de la información que es cuando veamos, bueno, vamos a ver que en la ISO 9001 hay un requisito que se llama conocimientos del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, también toda esta información que se va a documentar, tanto procedimiento como matriz de riesgos, tiene que estar disponible para todo el personal porque pasa a ser como fuente de conocimiento en el establecimiento. Entonces, por eso COFEPRIS lo que evalúa es que sí existe un método eficiente de comunicación, en pocas palabras, que todo el personal conozca cómo se gestionan los riesgos, precisamente para evitar incurrir en problemas relacionados por una mala gestión de riesgos, ¿de acuerdo? También dice que si se tiene establecido que se verifica continuamente el resultado de este proceso de gestión de riesgos. Vamos a ver más adelante que vamos a tener que establecer un intervalo de tiempo para poder revisar esa matriz de riesgos y asegurar que lo que se plasmó en dicho documento o en dicho registro se mantiene vigente y que está acorde a los riesgos que la organización tiene y por lo tanto es robusto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, posteriormente vamos a pasar a la gestión de riesgos, donde vamos a establecer cómo vamos a identificar los riesgos, cómo se van a analizar, cómo los vamos a estimar, cómo los vamos a evaluar, qué vamos a hacer para mitigarlos o reducir su efecto y por último, qué vamos a hacer para controlar esos riesgos, ¿de acuerdo? Ajá. Y si aún así sucedieran, bueno, pues cuáles van a ser los planes de contingencia, ¿de acuerdo? Para todo esto, pues vamos a hacer el procedimiento y como resultado va a surgir la matriz de riesgos, que sería el registro de este procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, ya les planteé más o menos cómo vamos a trabajarlo y ahora vamos a empezar a sensibilizarnos sobre cómo debemos de abordar los riesgos para tener justamente una adecuada gestión de riesgos que nos ayude a dar cumplimiento a todos esos numeritos que estuvimos leyendo en las diapositivas pasadas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, algo que es muy importante y que creo que ya les he dicho en sesiones pasadas, la calidad no es algo que digamos, ay, hoy amanecí con el pie derecho, tuve suerte y hoy sí todo salió bien con calidad. No, la calidad o el buen trabajo de un sistema de gestión de riesgos, lo que va a hacer es que se tiene que administrar, hay que trabajarla, hay que gestionar la calidad, hay que administrarla a través de qué? De la gestión de los recursos que tiene el sistema de gestión de la calidad. ¿Qué recursos? Bueno, pues los recursos humanos, la infraestructura, los materiales, los equipos, etcétera, ¿de acuerdo? Los sistemas informáticos, etcétera. Entonces, si vamos a hablar de un sistema de gestión de la calidad, nos tiene que quedar claro que un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos de nuestra organización que están interrelacionando. ¿Cuáles son estos elementos? Precisamente el personal, la infraestructura, ¿de acuerdo? Los recursos materiales, los recursos económicos, que todo eso nos sirve para poder establecer políticas, objetivos, procesos, que es lo que hemos venido haciendo en sesiones anteriores, de tal manera que podamos lograr el objetivo principal de la organización, que es comercializar los insumos para la salud, ¿de acuerdo? Y entonces el sistema de gestión de la calidad nos va a permitir identificar objetivos. Nos va a permitir determinar procesos y también determinar los recursos necesarios para estos procesos, cosa que esto ya lo tenemos avanzado con lo que hicimos en sesiones anteriores, ¿verdad? Y todo esto con el propósito de obtener el resultado deseado, que es la comercialización de medicamentos y demás insumos para la salud que cumplan con los requisitos regulatorios. Entonces, aquí lo que estamos viendo es digamos, un mapa de procesos, ustedes ya lo tienen bien relacionados. Acuérdense que todo esto lo hacemos
en el sentido de que mis procesos realmente aporten valor al sistema, es decir, aquellos que realmente sirvan de algo para la organización. Por eso es que estuvimos mapeando el proceso, por eso es que hicimos fichas de proceso, donde se definieron cada uno de ellos. Y también acuérdense que se definieron recursos tanto para los procesos estratégicos como para los procesos clave y los procesos de apoyo. Entonces, todos en automático ya deben de estarse, bueno, no en automático, sino todos sin diferenciar alguno, tendrían que, ¿cómo se podría decir? Tener definido los recursos con el propósito de que se tengan disponibles para que funcionen adecuadamente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no tenemos ninguna duda, entonces vamos a continuar. Bien, algo que también es muy importante y que hicimos desde el principio es que necesitamos identificar los requisitos de nuestros clientes. Y los requisitos de las partes interesadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir los requisitos del cliente. Esto prácticamente lo que voy a repetir es algo que ya hicimos en el mapeo de procesos y que prácticamente ustedes ya lo tienen, pero en este caso lo voy a repetir para que recordemos por qué definimos el mapa de procesos de esta manera y cómo es que en la gestión de riesgos siempre hay que tenerlo presente, ¿de acuerdo? Entonces, algo que inicia para poder hacer toda la planeación son los requisitos de nuestros clientes y de las partes interesadas. Que si bien es cierto, a lo mejor el requisito puntual del cliente va a decir, ¿sabes qué? Quiero 1000 piezas de paracetamol de 250 miligramos, ¿no? Sí, ciertamente es un requisito ya puntual que estaremos haciendo a través de una cotización, pero cuando nosotros estamos creando el sistema de gestión de la calidad, lo que va a suceder es que estamos viendo un requisito general, que es que yo entregue, digamos, medicamentos con la calidad y la integridad farmacológica o que mantenga el efecto terapéutico. Recuerden que todo esto lo vimos ya en sesiones anteriores, de tal manera que lo que me pida mi cliente, un medicamento o un insumo para la salud, sirva para lo que fue creado, ¿no? Entonces, si yo me voy en esa base principal, es el resultado que yo siempre voy a perseguir. Y de ahí es donde va a partir lo que vamos a ver más adelante en el pensamiento basado en riesgos, ¿de acuerdo? Bien, también recordando que tenemos procesos clave. Obviamente, en este taller tienen ustedes un mapa. Esto es meramente representativo lo que vamos a revisar. Acuérdense que empezamos con un proceso y definimos la secuencia de estos procesos. Asimismo, definimos también cuáles son los procesos que van a servir de apoyo para que todo lo que tiene que ver con los procesos clave se realice de una manera satisfactoria, de una manera eficiente. Y también tenemos, por otro lado, los procesos estratégicos que son meramente responsabilidad de la alta dirección. Todo esto se está concatenando, como dijimos al principio, son un sistema de gestión de calidad, es un conjunto de elementos que se interrelacionan. Entonces, todo lo que estamos viendo en nuestros procesos en realidad está interrelacionado y es por eso que en conjunto se nombra sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Con todo esto vamos a estar comunicándonos entre sí, vamos a estar interrelacionando para poder, em, digamos, obtener resultados del sistema de gestión que
otra vez, se miden en términos de la satisfacción del cliente y de las partes interesadas, ¿no? Ok, ¿recuerdas, no sé, Eli o Anabel, ¿recuerdas una de las partes interesadas que definimos en sesiones anteriores? ¿O alguien que recuerde quién nos quiere apoyar? ¿Nadie? Bueno, yo sí recuerdo que tenemos una parte interesada como a Cofepris, por ejemplo, ¿no? Un requisito que recuerden de lo que nos comprometemos a cumplir con Cofepris. ¿Nadie vino a esa sesión? ¿El aviso de funcionamiento? Sí, puede ser el aviso de funcionamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que es uno de los requisitos es que cumplamos con lo que, con los requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Y uno de los requisitos es que tenemos que tener o que tenemos que ser principalmente un establecimiento legalmente, ahora sí, legalmente establecido. Y para considerarnos como legalmente establecidos, tenemos que tener un aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, pero también debo de tener un aviso de responsable sanitario, ¿no? Pero no basta con eso, sino que en las líneas autorizadas que yo tenga en esos avisos o en esa licencia, es en los términos en los que yo debo trabajar, que significa que yo no puedo vender o comprar nada que no esté en mis líneas autorizadas, ¿no? Y entonces, desde ahí empezamos a ver todo lo que yo ya sé que debo cumplir y entonces todo aquello que me haga o que tenga posibilidades de desviarse de ese objetivo, entonces, en pocas palabras, es un riesgo. De manera general, hasta ahorita me voy explicando. Bueno, Por por eso lo que es que entendí, un riesgo son como acciones que no se completan o que no se tienen previstas. no, todavía no definimos riesgos, pero en términos generales, un riesgo es aquello que me va a hacer desviarme del objetivo. Ah, ok. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, en este caso, en la imagen que tenemos ahorita, cumplir con las necesidades o con los requisitos del cliente y de las partes interesadas, ¿no? Ese es mi objetivo. Y vamos a suponer, bueno, si ya dije que un compromiso o un objetivo con respecto a los requisitos del cliente es que yo entregue productos que aseguren su calidad e integridad, ¿no? Todo aquello que pudiera pasar que haga que exista la probabilidad de que yo no entregue medicamentos o insumos para la salud con la calidad o la integridad requerida, entonces es un riesgo. Hasta aquí me voy explicando. ¿Por qué me regresé a esta parte del mapa de proceso? ¿Sí me voy explicando? Sí. Bueno, de todas maneras, ahorita lo que estoy haciendo ahorita, chicos, es que tratemos de recordar cosas que ya vimos en módulos anteriores y que no se quedaron allá porque los vamos a ir trayendo de alguna u otra manera a las demás sesiones que vamos a ir avanzando, porque acuérdense que todo está interrelacionado, tan solo la sesión pasada, todo lo que hicimos, ¿no? Cosa que íbamos revisando, cosa que mandábamos a un procedimiento, cosa que mandábamos a otro procedimiento, y abríamos y abríamos y abríamos formatos de procedimiento
¿Por qué? Porque íbamos mandando la información a ciertos documentos, ¿no? Entonces, eso otra vez nos representa que todo lo que vamos a ir haciendo va a estar interrelacionado. Y bueno, si se interrelacionan estos procesos, ¿cómo no se va a interrelacionar la documentación que vamos a generar? ¿De acuerdo? Entonces, por eso les pido que no se olviden de todo lo que hemos visto en sesiones anteriores, para que podamos ir logrando esa interacción de los documentos y del sistema de gestión, y que además vamos a ver también que con una ISO 9001 lo que nos exige es garantizar la integridad del sistema de gestión. Y habíamos dicho en sesiones anteriores que esta integridad tiene que ver con que nada de lo que yo haga se esté contradiciendo, ¿no? Y por eso yo siempre como responsable sanitario necesito mantener el conocimiento de todo lo que ya tengo avanzado. Muy bien. Ok. También habíamos dicho que el implementar un sistema de gestión de la calidad debe de ser una decisión estratégica, lo cual significa que debe de ser una decisión tomada por la alta dirección. Y dice que para mejorar el desempeño global. Uno de los principales riesgos que tenemos es cuando nuestra alta dirección no está comprometida con esa calidad e integridad de los medicamentos. La ISO 9000 dice que una sociedad formada demanda más y por lo tanto vamos a tener partes interesadas más influyentes. ¿Qué significa esto? Una sociedad más formada demanda más. Entre mejor estén preparados ustedes como responsables sanitarios, van a exigirle más al sistema de gestión y a la organización para que, primero que nada, los documentos estén bien documentados, ¿no? Los procedimientos estén bien documentados. Segundo, voy a exigirle más a mi personal que se capacite, que comprenda. Y tercero, voy a ser más preciso en mi supervisión cuando estoy haciendo la verificación del cumplimiento de estos requisitos regulatorios. Y eso nada más lo estoy viendo en términos de responsable sanitario. Pero si esto realmente lo hacemos de una manera consciente a toda la organización, bueno, yo les quiero contar que en mi experiencia, hasta un responsable de recibo, tengo dos chicos, con un cliente tengo dos chicos que creo que apenas tienen la primaria, ¿eh? Pero son dos jóvenes que, como les dije, vamos a inspeccionar el producto. Si tiene esto, no pasa. Si tiene lo otro, no pasa. Si no tiene esto, no pasa. Y entonces, hagan de cuenta que ellos tal cual. ¿Sabe qué, química? No trae el certificado de análisis, no pasa, no lo puedo recibir. Y entonces son mis superporterazos. ¿Por qué? Porque una sociedad más formada demanda más. Como ellos ya se prepararon, como ellos ya se sensibilizaron, como ellos ya son conscientes de los riesgos que representa una recepción de producto, ellos saben que si ellos se descuidan, se nos pasan los golazos. Entonces son un par de jóvenes que, no hombre, o sea, traen meneada a toda la empresa que porque no trae esto, que porque las cajas vienen maltratadas, que porque, y entonces, pues imagínense qué hace que muevan a toda la empresa. Y entonces, como les digo aquí, tenemos más partes interesadas, más influyentes y sobre todo cuando estamos en nivel de exigencia, ¿no? Acuérdense que el personal de la organización también es un elemento más de las partes interesadas. Muy bien. Bien, entonces, como les decía, parte del valor agregado de este curso es que vamos a agregar o vamos a considerar la ISO 9001 y de hecho esta parte, gran parte de esta sesión de gestión de riesgos me estoy basando en una 9001, en una 9000 para que ustedes tengan mejores elementos para poder hacer su procedimiento de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, la ISO 9001 lo que va a hacer es proporcionarnos un pensamiento más amplio con relación a cómo vamos a mirar a la organización, de tal manera que logremos que todos los conceptos que hemos revisado, los principios de gestión que vamos a estar viendo sesión por sesión,
y toda la documentación y los procesos que están interrelacionándose se deben de tratar como un conjunto, recordando que nada es aislado. Lo que vi en la primera sesión seguramente se interrelaciona con la sesión 7. Lo que estoy viendo en la sesión 7, vamos a ver que se va a ir interrelacionar cuando veamos la sesión de calificación y validación, ¿de acuerdo? Entonces, todo va a estar completamente interrelacionado y sesión por sesión no se puedan olvidar de las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recordar la definición de calidad. Habíamos visto que calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos, ¿de acuerdo? Ya, si yo ya les leo la definición tal cual, ¿ya les queda claro? Iván, ¿me podrías comentar si ya al leer este término de calidad, ya te queda claro cómo es que se vincula contigo en el almacén? Ok, gracias, Iván. Ya nos queda claro, dice Iván. Anabel, ¿ya te queda claro a ti cuando hablamos en términos de calidad? ¿Cómo se relaciona contigo en el almacén? Sí. Perfecto. Eli. Sí, también. Muy bien. Bienvenido, José. ¿Cómo te va? Acabas de entrar, pero cuando hablamos de calidad, ya sabes a lo que se refiere y cómo se relaciona con el almacén. ¿Ya te hace sentido? Muy bien. El día de hoy tenemos... Sí, adelante. Te escucho, José. Perdón, sí, un poco. Lo que pasa es que yo como tal no es un almacén, somos un banco de células madre, entonces me gusta porque lo estoy relacionando con, o es parte de también. Cierto, José, discúlpame, cierto. Sí, me gusta porque lo estoy relacionando con eso. Bueno, con lo que ahorita estamos viendo, o con lo que acabo de ver ahorita. Muy bien, perfecto. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a Jessica. Es la primera sesión a la que se incorpora Jessica. Jessica, yo sé que va a haber cosas a las que estoy haciendo referencia que todavía no te hagan sentido, pero bueno, enfócate a entender lo que estamos viendo ahorita y posteriormente veremos cómo tienes acceso a las sesiones anteriores que también les debo a los demás compañeros. Entonces, igual vas a tener oportunidad de revisar todo lo anterior, ¿de acuerdo? Las sesiones anteriores. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, existe un modelo de sistema de gestión que yo lo vinculo mucho con el cuerpo humano. Así como para que se mueva la cabeza, digo, el brazo, viene una orden de nuestro cerebro, o que se mueva el pie, o si se daña un órgano va a repercutir en varias funciones, lo mismo va a pasar con la organización, ¿de acuerdo? De esa manera es tal cual está interrelacionada la organización, ¿de acuerdo? Bien, entonces recuerden que nuestro cuerpo está conformado de diversos sistemas, de diversos órganos. Lo mismo va a tener la organización también va a tener un sistema que está incorporando diversos procesos y estos procesos se documentan en los procedimientos a través de la redacción de actividades. ¿Hasta aquí nos va sonando coherente todo esto que les estoy diciendo? Puedo ir de mayor a menor o más bien de general a particular. De una manera general estamos hablando del sistema de gestión, el cual incluye procesos y estos procesos incluyen actividades. ¿De acuerdo? O podemos decirlo al revés, ¿no? Yo realizo ciertas actividades que están documentadas en procedimientos y estos procedimientos corresponden
a ciertos procesos y estos procesos son parte de un sistema. ¿De acuerdo? Y bien, ahorita que estamos documentando todo el sistema de gestión de calidad, es importante que nos quede claro que el sistema de gestión tiene que ser dinámico. ¿Qué significa esto? Que ahorita vamos a marcar unas bases, vamos a documentar nuestros procedimientos como un marco de referencia para poder planificar, ejecutar, dar seguimiento y mejorar el desempeño de nuestras actividades. Sin embargo, a lo mejor dentro de 1 o 2 años estas actividades cambien. ¿Por qué? Porque cambia el entorno, el macroentorno de la organización, porque a lo mejor crecemos y ya somos más personas, porque a lo mejor se generan nuevos puestos. En fin, este desarrollo del sistema en realidad es un proceso continuo que hay que estarlo verificando constantemente a través de ¿qué? De auditorías, y el tema de auditorías lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces el sistema de gestión, el desarrollar todo un sistema de gestión es un proceso continuo. No vamos a terminar ahorita, ya terminé toda la redacción de mis procedimientos, ahora sí ya acabé, no. Al contrario, es cuando empieza, porque empezaremos a realizar actividades conforme a lo que está descrito en mis procedimientos, y de ahí vendrá la revisión para ver si de verdad corresponde con lo que hago, corresponde con lo que dice mi procedimiento, o si mi procedimiento necesita enriquecerse porque se quedó corto con respecto a lo que hago, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un desarrollo continuo de estos documentos. Obviamente, pues no significa que diario van a estar cambiando documentos, ¿verdad? Pero sí bajo cierta frecuencia, como ya lo habíamos dicho en la primera o segunda sesión, que a lo mejor puede ser cada 12 meses, ¿de acuerdo? Sí, van recordando que esto ya lo habíamos visto o lo que estoy hablando ahorita ya viene de otras sesiones. ¿Nadie vino a las sesiones pasadas? Ok, gracias. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar con la gestión de riesgos. Y entonces, el sistema de gestión de la calidad tiene que ser diseñado desde el principio con un enfoque crítico, con un enfoque de prevención, ¿no? Y también es importante recordar que la calidad de mi sistema va a comenzar con la educación y termina con la educación. ¿Qué significa? Que la capacitación, la educación, capacitación, tiene que ser constante. Es una situación permanente, ¿de acuerdo? Bien. En el numeral 6.1 del estándar ISO 9001-2015 nos dice que necesitamos determinar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y esto nos dice que se tiene que hacer desde que se planifica el sistema de gestión de la calidad, ¿no? El requisito tal cual dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el 4.1, que es el análisis del contexto. Yeah, I want to thank all of the fishermen there, the whole community, Paul Vitale. ¿Nos puedes apagar tu micro tantito, porfa? The Marine crew for taking us to see the city of Gloucester and all of the people there who welcomed us and made us just as much a part of that community and taught us what we needed to know. Bien, perdón chicos. Bien, entonces vamos a considerar las cuestiones del análisis del contexto que tiene que ver con analizar cuestiones internas y externas de la organización. También necesitamos tener en mano los requisitos de las partes interesadas, por eso es que previamente hicimos estos requisitos de las partes interesadas. Entonces ahorita lo que les voy a pedir es que cuando hagamos el receso de las 7 de la noche, vayan y busquen estos requisitos de las partes interesadas, ¿de acuerdo? Y por último, necesitamos determinar los riesgos y oportunidades que se necesitan abordar dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? ¿Con el propósito de qué? De asegurar que nuestro sistema de gestión es capaz de lograr el resultado previsto o los resultados previstos. Ya vimos que cada proceso tiene resultados previstos, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Todo proceso tiene una salida, un resultado previsto, y al finalizar tenemos un resultado global que es básicamente garantizar la integridad de los medicamentos y demás insumos para la salud que estamos comercializando, ¿de acuerdo? El siguiente sería aumentar los efectos deseables, es decir, asegurar que realmente estemos logrando lo que deseamos cumplir como parte del sistema, y también tengamos claro qué es lo que estamos haciendo para prevenir o reducir efectos no deseados en nuestros procesos. Y por último, lograr la mejora del sistema de gestión de la calidad. A lo mejor ahorita les suene un poquito ambiguo, pero conforme vayamos viendo los ejercicios, pues van a ir viendo cómo estos 4 incisos los vamos a ir cumpliendo con la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, es importante que todos tengamos claro el ciclo de la mejora continua, o el ciclo de Deming. ¿Cómo es este ciclo? Significa que primero hay que planear un sistema de gestión, o hay que planear una boda, o hay que planear un menú de la comida de hoy, o hay que planear la gestión de riesgos en mi sistema de gestión, o hay que planear las vacaciones. O sea, el planear lo tenemos en todos lados, ¿de acuerdo? Una vez que yo ya planifiqué, entonces ejecuto lo que planifiqué, ¿de acuerdo? Y a nivel sistema de gestión, ¿qué planificamos? Bueno, lo que planificamos es el sistema de gestión, y eso se hace cuando estamos redactando los procedimientos. Una vez que queda redactado mi procedimiento, entonces lo someto para que se ejecute y entro a la etapa del hacer. Y una vez que se ejecuta, durante un tiempo X, tendré que verificar si lo que estoy haciendo primero corresponde con lo que fue planificado en el procedimiento, si cumple con los requisitos, etcétera. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de auditorías internas. Y como resultado de esta verificación, vamos a concluir qué acciones vamos a tomar, y eso es el actuar. ¿Qué acciones vamos a tomar de mejora? Si voy bien o me regreso, si algo no está muy bien y hay que corregir, etcétera. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, nuestros documentos van a entrar en revisión para poder actualizarlos y decidir si se mantienen vigentes o los hacemos obsoletos. Y eso tiene que ver con lo que vimos en la primera sesión de documentación. Bien. En el numeral 612 de la norma del estándar ISO 9001 dice que la organización, es decir, el almacén, el establecimiento, el hospital, el laboratorio, el banco de sangre, debe planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Tiene que planificar la manera en la que vamos a integrar estas acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad, y vamos a tener que determinar también la manera de evaluar la eficacia de estas acciones. Y es importante que tengamos en cuenta que las acciones que tomemos a nivel procedimiento para poder abordar los riesgos y las oportunidades deben de ser proporcionales al impacto potencial que puedan tener en la conformidad de mis productos o servicios. En general, este es un requisito del estándar ISO 9001, y ahorita vamos a ir viendo cómo es que vamos a armar esta gestión de riesgos para poder integrar en nuestros procedimientos estas acciones, ¿de acuerdo? Bien. Antes de continuar, me interesa que recordemos qué es un proceso. Esto es algo que ya habíamos visto. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. Entonces, proceso, conjunto de actividades relacionadas que utilizan una entrada para proporcionar un resultado previsto, ¿de acuerdo?
esta cajita chiquita que vemos aquí, ¿será entonces un proceso? ¿Qué opinas? No sé, Eli, ¿esta cajita chiquita será un proceso? ¿Quién me ayuda? Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple con los elementos, que es un conjunto de actividades que tiene entradas para proporcionar un resultado. Este resultado a su vez se puede convertir en una entrada de otro proceso que va a tener un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requiere entradas para generar una salida, pero a su vez estos pueden ser parte de otro proceso que tiene un resultado previsto que puede ser la entrada de otro proceso, una salida, otra entrada, pero a su vez estos pueden ser parte de otro macro proceso, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos tienen la característica de que son procesos. ¿Por qué? Porque este proceso denominado proceso clave tiene entradas y genera un resultado. Y así, conforme ustedes quieran ir incrementando, así se puede hacer. Lo importante es que ustedes, no importa si es grande, pequeño, si está conformado en una sola área o si son varias áreas las que están vinculadas para este proceso, lo importante es que les quede claro que hay una entrada, hay actividades que se realizan y hay un resultado previsto. ¿A qué les suena esto? ¿Dónde establecimos ya esta parte? En el mapa de procesos. En el mapa de procesos, efectivamente. Gracias, Iván. Bien, entonces recuerden que ya perdón, es que silencié a esta Anabel mientras estaba con su micro y ahora no sé cómo quitarle el silencio. Creo que ahí, Anabel, ¿nos puedes hablar a ver si ya puedes habilitar tu micrófono? Ya. Listo, muchas gracias. Bien, estos rombitos, gracias. Estos rombitos que les estoy poniendo aquí significan que esas entradas no pueden entrar nada más porque sí. Hay que inspeccionarlas, ¿de acuerdo? Sí, yo las inspecciono. Recuerden que en nuestro mapa de proceso pusimos criterios de evaluación de estas entradas, ¿no? Estas entradas, si cumplen, entonces entran. Si no cumplen, entonces tendrán que seguir por otro camino, ¿de acuerdo? Y a su vez, este proceso tiene una salida que a su vez se convierte en una entrada. Para que pueda entrar al siguiente proceso, tiene que ser inspeccionada. Si cumple, entra. Si no, se canaliza a otra parte del proceso. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en las entradas, digamos aquí, en las entradas es donde yo voy a gestionar los riesgos. ¿De acuerdo? Nos tiene que ir quedando claro. En las entradas es donde yo voy a gestionar los riesgos. Pregunta, ¿por qué en las entradas? Porque ahí en la entrada todavía hay vamos a ver que por definición un riesgo es una probabilidad de que algo suceda. ¿De acuerdo? Entonces, a la entrada de mi proceso, voy a inspeccionar la entrada para asegurarme que no me represente riesgos a mis procesos. ¿De acuerdo? Si yo no lo hago en la entrada, pues ya una vez que entró ya no es un riesgo, ya es un problema. Y si ya es un problema, estamos hablando de desviaciones, no conformidades, y entonces ya no es una gestión de riesgos, sino ya es toda una implementación de acciones CAPA, ¿no? Acciones correctivas principalmente. ¿De acuerdo? Si entra y yo no lo filtré, ya es un problema, ya es una no conformidad. Si está presente, pero yo lo reviso y lo filtro, entonces
y lo desvío porque no cumplió, va para otro proceso, entonces se convierte en un riesgo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí nos va quedando claro? ¿Por qué la gestión de riesgo se hace en la entrada? Y retomando de nuevo Sí. toda la parte de los procesos, pues bueno, acuérdense que tenemos varios procesos, todos tienen la misma naturaleza. Tengo que gestionar los riesgos en las entradas. No importa si es un proceso clave, no importa si es un proceso estratégico o de apoyo. ¿De acuerdo? Mis riesgos siempre deben de ser gestionados antes de que ingrese el elemento de entrada. ¿De acuerdo? Y obviamente tengo que hacerlo en aquellos procesos que proporcionen valor, porque si no, entonces nos vamos a llenar de indicadores por todos lados o de controles por todos lados. Tiene que ver siempre con los procesos que estén íntimamente relacionados con mi proceso clave o con mi misión. ¿Cuál es mi misión? Comercialización de medicamentos y demás insumos para la salud. En el caso de Jesús, ¿no es cierto? En el caso de José, tu misión, dijimos, ¿cuál era, José? ¿Nos lo recuerdas, por favor? La criopreservación de células madre. Ok, entonces todo aquello que ponga en riesgo la preservación de esas células madre, me va a representar un peligro, un riesgo. Entonces, lo mismo pasa con José. Las células madre, digamos, ¿en qué momento se debe tomar la muestra? ¿No? Ya nació el bebé, ¿en qué momento la debo tomar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿En qué condiciones se tiene que conservar para que sirva para esa crioconservación? Si no, ya no es viable conservarlo, ¿no? Sí, estoy en lo correcto, José. Sí. Sí, si no De cumple hecho, con las también en la cadena fría. Exactamente, ¿no? Y luego en adelante, si ya la vamos a utilizar, pues otra vez hay que inspeccionarla, que se haya conservado en las condiciones apropiadas, que cumpla con las especificaciones para poderse utilizar, si no, ya no puede entrar al proceso de trasplante, al proceso X, para lo que se vaya a utilizar esa célula madre, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa en todas mis etapas de los procesos, siempre tengo que ponerlo en las entradas. Bien, entonces, considerando entradas, si yo voy a hacer una cotización, ¿cuál sería mi elemento de entrada? Ya lo hicieron ustedes en sus procesos. Si voy a hacer una cotización, ¿qué necesito? Pues información clara de lo que quiere mi cliente. ¿De acuerdo? Si yo no tengo claro que quiero un paracetamol, pero no me dijo 250 o 500 miligramos, pues entonces yo no puedo hacer una cotización completa o correcta. ¿De acuerdo? Si yo no tengo correcto la información de mi cliente, entonces no puedo hacer una cotización y tendré que esperar a tener la información correcta para poder cotizar. ¿Voy bien o me regreso? Todo está bien, entonces hago la cotización. Como salida que tengo, pues ya la cotización formal que le voy a enviar a mi cliente. ¿De acuerdo? Ah, no, pues que voy a hacer el proceso de almacenamiento. Elemento de entrada, pues los insumos comprados, las facturas, los certificados de calidad. Si yo no tengo la factura, pues no puede ingresar este producto. ¿De acuerdo? Y como actividades viene la inspección y como salida, la aceptación de los productos comprados, únicamente aquellos que cumplan con las características del medicamento o del insumo para la salud, ¿no? Y entonces, aquí lo que nos marca la ISO 9000 es que en todas las etapas voy a tener posibles puntos de control, ¿de acuerdo? Para poder hacer el seguimiento del desempeño y al finalizar poder medir cómo está mi proceso. Entonces, ahora sí,
vámonos a ver cómo se define un riesgo, ¿de acuerdo? Ok, antes de empezar con esta parte, son prácticamente las 7 de la noche. ¿Quieren hacer el receso para que después nos vayamos de lleno con los riesgos? Y antes de irnos al receso, ¿hasta aquí alguna duda con lo que hemos ido retomando? Porque hasta aquí es meramente retomar parte y hacer como que integración de todos los conceptos que ya hemos ido revisando previamente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna, Perfecto. ninguna. Pues Muy bueno, bien. para mí que apenas inicié, pues sí, ¿Sí? ¿no? Pero yo creo que conforme vayan pasando, bueno, a compartirme las demás clases, pues ya lo iré relacionando. Claro, claro que sí, Jessica. Yo espero que al menos lo que vamos a ir viendo ahorita en gestión de riesgos te vaya quedando claro. Ujú. Y bueno, pues ya cuando tengas la oportunidad de revisar los temas anteriores, pues ya te vayan haciendo sentido. ¿De acuerdo? Claro. Muy, pues entonces, antes de empezar literal con la gestión de riesgos, vámonos al receso. Son las 7 en punto. Regresamos 7:10. Muchísimas gracias. Aquí sigo, chicos.